¿Te parece que el Perú es un país racista? Yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Sí, yo creo que sí, la verdad. La verdad, sí, Yo creo que sí. ¿Te parece un país clasista? también. También. Sí. Yo creo que sí también. Sí, en parte. Clasista sí. ¿Y te parece que el Perú es un país xenófobo? La verdad es que sí. Creo que también que sí. Sí. Algunas personas sí. Bueno, sí, la verdad. ¿Tú eres una persona racista? Considero que no. No, creo que no. No, para nada. No. Por supuesto que no, ¿no? ¿Tú eres clasista? No, para nada. No, no creo. Clasista no tampoco. No. Entonces tampoco se consideran personas xenófobas. ¿Tú no? No. Yo tampoco. ¿Y tú? Tampoco. ¿La pensaste? ¿La pensaste? Muy pocos estamos dispuestos a reconocer que somos parte de este problema. Tal vez pensamos que lo que hacemos no cuenta o no es tan grave. ¿O será que lo tenemos tan cerca que no lo vemos? Según el Observatorio Nacional de la Violencia, el 31% de los peruanos ha sufrido de este problema. Así que en realidad este problema es un problemón. Hoy, en ¿Por qué somos así?, hablaremos sobre la discriminación. La discriminación consiste en tratar de un modo distinto o causar algún daño a una persona que tiene características económicas, raciales, sexuales o sociales que son distintas a las nuestras. Hay varios tipos de discriminación, pero hoy hablaremos de 3: el racismo, el clasismo y la xenofobia. Empecemos hablando del racismo. El racismo es una ideología basada en un concepto tan simple como aterrador: la creencia de que una raza es superior a otra. Ok, para empezar, la ciencia ha demostrado que biológicamente todos somos iguales, con diferencias superficiales como la pigmentación de la piel. Así que el racismo no solo está mal, sino que no tiene sustento científico. Sin embargo, sigue siendo un problema importante en muchos lugares del mundo. Marco Vilés es un periodista y escritor peruano, especialista en temas de racismo y discriminación, que actualmente vive en un país con una larga historia de racismo, Estados Unidos. El racismo no terminó cuando se abolió la esclavitud, en 1865, en el caso de Lincoln. El racismo continúa en este país y va adquiriendo diversas formas, ¿no? Hace algunos años hubo un movimiento enorme llamado el Black Lives Matter, donde ciudadanos afroamericanos principalmente salieron a las calles a protestar en contra de la violencia policial, en contra de estas comunidades, ¿no? Porque es más probable en este país que un policía te mate si eres negro a que te mate si eres blanco, ¿no? El racismo en Estados Unidos también está dirigido hacia otras comunidades, como la comunidad latina, como la comunidad musulmana, asociada de manera muy injusta con el terrorismo. De la misma manera que la comunidad latina está asociada con la ilegalidad, ¿no? Si eres latino y estás en la calle, hay personas que te van a ver con esta curiosidad, como si se preguntaran: ¿este ha venido de manera ilegal? ¿Este ha venido para aprovecharse del Estado? Porque se asocia pues al latino de manera muy injusta con esto, ¿no? Con aprovecharse del sistema, con aprovecharse del Estado. Y es una contradicción porque, si bien existe este discurso, gran parte de la economía de este país depende del trabajo exclusivo de los latinos indocumentados. Cuando uno viaja a otros países, como Estados Unidos, no necesariamente en la calle ves a un blanco gritándole a un negro, a un latino y despreciándolo. Eso se ve poco. Pero si uno se queda quieto mirando la calle y ve quiénes son los más pobres, quiénes son los que están haciendo los oficios menos valorados por la sociedad, te vas dando cuenta que la mayoría de ellos no son blancos. Si en una sociedad como la norteamericana de inicios del siglo pasado, lo normal era que los negros no pudieran subir a los buses de blancos, no pudieran estudiar en las universidades, no pudieran estudiar en los colegios. ¿Cómo podíamos esperar de que fueran iguales a los demás? El truco, la trampa del racismo es que dice: miren, todos los negros son ignorantes,
pero la sociedad misma no les daba la oportunidad de estudiar. Miren, pero todos los negros solo sirven para ser mayordomos, pero claro, son los únicos oficios que la sociedad les permitía, porque antes habían sido sirvientes esclavos. Y en el Perú tenemos esta cosa perversa que decimos, los incas, una gran raza, ¿no? Tú vas a la Alameda Chabuca Grande, a los cómicos de la calle, y dicen, los incas eran grandes, eran fuertes, ¿no? Eran dotados, y la gente se ríe, ¿no? Y mira pues el cholo de porquería que tenemos hoy día, y todo el mundo se ríe. Veamos algunas cifras sobre el racismo en nuestro país. El 39% de los peruanos piensa que son discriminados por su raza, y el 81% cree que la discriminación pasa todo el tiempo pero que nadie hace nada. En Lima, el 89.5% de los peruanos piensa que hay discriminación hacia las personas de provincia. Los 4 lugares donde más se produce discriminación por racismo son los espacios públicos, los lugares de consumo, los centros laborales y los medios de comunicación. Los 3 motivos principales por los que se produce el racismo son el color de piel, las facciones físicas y el lugar de procedencia. A diferencia de lo que vemos en otras sociedades menos diversas, o lo que vemos en las películas donde existen los barrios de blancos, los barrios de latinos, los barrios de negros, los barrios de asiáticos, en el Perú todos estamos mezclados. Por eso es tan difícil decir existe la clase de indios o de cholos versus la clase de negros. Eso no se da en el Perú, todos estamos estrictamente mezclados. Entonces la diferenciación, la discriminación se da interpersonalmente, uno contra otro. Los peruanos cuando nos saludamos a un desconocido, rápidamente nos ecualizamos y nos miramos. Su color de piel es más oscuro o más claro que el mío. ¿Tiene estudios superiores o no tiene estudios superiores? ¿Gana más plata o gana menos plata que yo? ¿Vive en tal barrio y yo vivo en tal otro? ¿Habla más bonito o no habla más bonito que yo? Y así vamos analizando uno a uno estas variables para determinar quién está un escalón social más bajo que el otro. Cuando alguien está un escalón más bajo, se le dice cholo. Pero ese cholo mañana hace dinero, tiene estudios superiores, se muda a un barrio más chévere y se descholea o se blanquea, como quieras verlo, ¿no? Entonces, en el Perú el racismo no es una categoría estática. Va a depender cómo la gente se va moviendo a lo largo de la vida y quién tienes al frente. Es importante entender que el racismo no es solamente la violencia interpersonal. Vemos en las redes sociales que la gente sube muchas veces videos, por ejemplo, de personas insultándose, llamándose tal cosa o cual cosa, ¿no? Pero eso no es el racismo, digamos que eso son expresiones que nos revelan que existe una sociedad racista. Pero el racismo tiene una dimensión estructural. Ese racismo estructural no se soluciona mandando a la cárcel a las personas que insultan, ¿no? Ese racismo estructural se soluciona con una educación antirracista, ¿no? Que en el Perú no existe. Más bien, podríamos decir que en el Perú las escuelas nos entrenan para ser racistas. Si es que recordamos, las personas que ya tenemos algunos años, de qué trataba el bullying en las escuelas, ¿no? Bullying contra los indígenas, bullying contra los cholos, bullying contra los negros, ¿no? Entonces el debate no debería ir por si somos un país racista o no. El debate debería ir por qué hacemos para dejar de serlo, ¿no? Y en ese sentido es importante insistir en que como sociedad necesitamos educación por la igualdad. Y en el caso de la discriminación, se trata de una educación antirracista, ¿no? Una educación que produzca ciudadanos que nos miremos unos a otros como iguales. ¿Sabías que hay una web para denunciar casos de racismo? Alerta contra el Racismo es una plataforma del Ministerio de Cultura para orientar a la comunidad y ofrecer la posibilidad de reportar si se vive o presencia un acto de discriminación. Ahora hablemos de otro tipo de discriminación, el clasismo. Las clases sociales pueden ser usadas con fines estadísticos importantes, como conocer las necesidades de cierto grupo de personas o identificar las desigualdades en nuestro sistema político o social. Sin embargo, suelen ser usadas para separar a las personas que tienen distintas condiciones económicas, o sea, juntar a los ricos con los ricos y a los pobres con los pobres. En otras palabras, las clases sociales nos dividen, aunque compartamos gustos, valores o tradiciones.
El clasismo ocurre cuando estas diferencias son usadas para sumar o restarle valor a una persona por pertenecer a cierta clase social. En América Latina se produce una mezcla entre racismo y clasismo, porque se percibe que la mayoría de personas de clase alta o con mucho dinero son blancas, y que por el contrario, la mayoría de personas de clase baja o pobres tienen rasgos indígenas o de origen africano. Cuando hablamos de clasismo, en cualquier lugar del mundo, quiere decir que hay discriminación entre personas o grupos de personas que pertenecen a clases sociales distintas. Y normalmente alude a lo económico y todo lo que esto trae. Alguien con más plata vive en ciertos lugares, tiene cierto estilo de vida, etc. En el Perú el clasismo viene de la mano con lo que llamamos racismo. Porque sentirse una clase superior a otra se redondea cuando uno dice, ya, pero estos son los cholos y nosotros no lo somos, o cada día lo somos menos. Entonces en el Perú clasismo y racismo vienen amarraditos. Todas las sociedades son clasistas, porque todas están organizadas por grupos sociales en una pirámide determinada. Las sociedades más antiguas eran duramente clasistas. Si nacías esclavo, morías esclavo. No había capacidad de movilidad social, ¿no? Entonces, yo diría que en el Perú siempre ha habido clasismo. Y hoy día, el racismo, el clasismo, siguen siendo cosas que los niños, las niñas aprenden sin ser conscientes y les parece normal. El primer gran desafío es darnos cuenta de esos aprendizajes naturales. Si nos damos cuenta, vamos a poder cuestionarlos. Si los cuestionamos, vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir. Si cambiamos nuestra manera de vivir, podemos cambiar el mundo. En Lima son conocidos los casos de playas, especialmente al sur de Lima, donde el acceso a personas que no son de clase alta está restringido o prácticamente prohibido. El problema no es solo que las playas son, por ley, lugares públicos, sino que esas actitudes discriminatorias llevan años a la vista de todos, y ninguna autoridad ha hecho nada para resolverlo. Ahora vayamos al último tipo de discriminación del que hablaremos hoy, la xenofobia. La palabra proviene del griego xenos, que significa extranjero, y phobos, que significa miedo. Así como hay gente que le tiene miedo a las alturas, a las arañas o a las inyecciones, también hay personas que le tienen fobia a la gente que no es de su propio país. Humanos, ¿quién nos entiende? Los discursos de odio hacia extranjeros están dirigidos a migrantes de cualquier tipo, pero especialmente a los indocumentados, refugiados y a la gente que solicita asilo. Actualmente, más de 70 millones de personas en el mundo han sido desplazadas a la fuerza de su lugar de origen, a consecuencia de persecuciones, conflictos, guerras o violencia generalizada. Siria es actualmente el país con más personas desplazadas, y su integración a distintos países y culturas ha generado muchísimos casos de xenofobia. Lo peor de todo es que casos como este son usados por ciertos partidos políticos, basándose en prejuicios y estereotipos y presentando el problema como una especie de plaga que prometen hacer desaparecer si es que son elegidos. Patético. Algunos expertos opinan que el verdadero problema no es la xenofobia, sino la aporofobia, es decir, el rechazo al que es pobre. O sea, que no nos aterra que alguien sea de otra nacionalidad, sino que además sea pobre. Leda, cuéntame las diferencias entre xenofobia y aporofobia. Bueno, cuando hablamos de xenofobia, bueno, ambas palabras vienen del griego, ¿no? O sea, hablamos de xenofobia, hablamos de ese miedo a lo extraño o a lo extranjero, a lo diferente, ¿no? Cuando hablamos de aporofobia, estamos hablando del miedo a las personas de bajos recursos, a la pobreza per se, ¿no? Entonces, esa es la diferencia básica entre las dos palabras. ¿Y cuáles crees que sean las consecuencias de ser xenofóbico o aporofóbico? Las consecuencias son increíbles, ¿no? O sea, tenemos que pensar en qué contexto se dan estos miedos, ¿no? La xenofobia en el mundo en el cual estamos viviendo en este momento es algo que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, desde los Estados Unidos, con la famosa pared que está construyendo el presidente Trump o que quiere construir, justamente trabajando en torno a los miedos que experimenta mucha de la población acerca de la llegada de otras personas diferentes, ¿no? Volviendo a esa idea del extranjero, de lo extraño, de algo culturalmente diferente, ¿no? Igualmente en torno a la aporofobia, esto puede existir en cualquier sitio y lo vemos también en diferentes partes del mundo, ¿no? Sobre todo en un momento en el mundo en el cual tantos países viven una diferencia de ingresos, cuando algunos tienen ingresos muy altos
y otros tienen ingresos tan bajos, es posible que dentro de este miedo, del miedo a la persona con bajos recursos, puede tener implicancias importantísimas en torno a asignarle a esa persona incluso rasgos criminales. Y no es criminal ser pobre, ¿verdad? No es criminal ser una persona que gana poco, de bajos recursos. Entonces, aquí mismo en el Perú también estamos experimentando algo de esa xenofobia frente a esta migración tan amplia que estamos viviendo de la migración venezolana. Hay mucha falta de entendimiento, tal vez algo de miedo acerca de esta nueva población que viene en grandes números, ¿no? Venezuela está pasando por una crisis social terrible. Se calcula que desde el 2015, 4 millones de venezolanos han salido de su país y que actualmente hay más de 800.000 de ellos viviendo en el Perú. Perú es el segundo país con más cantidad de población de venezolanos que han llegado después de Colombia. Ha sido un proceso, ha sido complicado, justamente por lo que estábamos conversando antes, en torno a la xenofobia y algo de ese miedo que implica. Interesantemente, no fue así al inicio. Interesantemente, el Perú se destacó bastante en torno por recibir las venezolanas y los venezolanos, por su política pública, por el permiso temporal de trabajo. Estamos viendo una cierta, desde mi óptica, bastante irresponsabilidad en la manera que se está presentando casos de criminalidad. La criminalidad en el Perú no ha incrementado porque tiene una migración. Hay una cierta criminalidad. Y si nosotros miramos la cifra de lo que está pasando en torno incluso a las personas encarceladas, estamos hablando de 350 venezolanos encarcelados en todo el sistema penitenciario del Perú. ¿En serio? Punto. Wow. Eso es un 0.04% de la población, de casi 1 millón de venezolanas que han llegado desde que esto comenzó. O cuando toman cierto dato y dicen, bueno, los reos venezolanos se han sextuplicado, pero hay que poner eso en contexto. O sea, cuando nosotros vemos que el número absoluto es tan bajo, cuando tú decides publicar un titular que dice que se ha sextuplicado, parece que está siendo invadido. El amarillismo es la tendencia de algunos medios informativos a presentar las noticias destacando sus aspectos más llamativos, aunque sean secundarios, con el fin comercial de provocar asombro o escándalo. ¿Qué crees que deberíamos hacer como sociedad para intentar, no sé, curar de repente la xenofobia? Es una buena pregunta y hay muchas cosas que se tendrían que hacer. En primer lugar, tenemos que, como seres humanos en esta sociedad o cualquiera, vernos el uno al otro como seres humanos, ¿no? Dejar de tenerle miedo, dejar de seguir propagando ciertos estereotipos, no porque el peruano es así o la venezolana es así o el gringo es así, etcétera. No, para nada, por lo menos. Sí, obviamente hay cosas que me incomodan, sí. Creo que deberían ser distintas, el tema de control, el tema de prevención. No me considero xenófobo. Que pude haber dicho a alguien es un error, un lapsus brutus, ¿no? Que en algún momento pude haberlo dicho, pero no, para nada, para nada. Yo miro a las personas por cómo son, por su personalidad, no por de dónde viene o si tiene dinero. No, igualdad, ¿no? Igualdad para todos.